Mis empresarios productores, un domingo más, gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos sintoniza. De verdad que es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes. Tenemos muchísimos temas por delante, tenemos mucho que desarrollar. Voy a tratar nuevamente de ser breve. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que se vaya conectando. Tenemos muchos temas que ir tratando, sin duda alguna, de suma importancia y sumamente interesantes para poder llevar nuestros cultivos a otros niveles. Estos temas que de los cuales yo hablo son desarrollados por el equipo de Agrifor México, del equipo de información de Agrifor México. Se han estado haciendo de alguna manera encuestas y han sacado los temas más relevantes o que más se mencionan dentro de nuestra comunidad de empresarios productores. Así que con todo gusto, si tú eres parte de esta comunidad de la Academia Agrifor, podrías salir aquí el tema que nosotros o que tú has pedido para mencionar. Sin duda, vamos a empezar. Saludos desde San Miguel, Atlautla, Estado de México. Un saludo con todo gusto. Pues bueno, manejo. ¿Qué se necesita a la nacencia? Agrifor México ha generado, miren aquí se los muestro, estos se los vamos a hacer llegar digitalmente para que ustedes los puedan tener aquí, que se vea un poquito más la luz. Digitalmente les vamos a hacer llegar a todos los que nos lo pidan, a toda la gente que está interesada en el maíz. Nosotros aquí en Agrifor México les decimos los tumbaburros. Es un famosísimo tumbaburro en el cual viene, por ejemplo, la variedad, la densidad de siembra, viene días de floración, días de cosecha para elote, viene, por ejemplo, desinfección de suelo, fertilización de fondo, aplicaciones a drench, aplicaciones foliares, etapas de la planta, herbicidas preemergentes, herbicidas postemergentes. Todo esto, obviamente, se ha recabado con muchísima información y con muchísimo trabajo. También tenemos aquí las plagas que más nos atacan: gallina ciega, gusano cogollero, chicharrita, trips, araña roja, fusarium, tizón, rollas, virosis. Entonces, estos tumbaburros también se los podemos hacer llegar sin ningún problema. Recuerda que toda la información que Agrifor México ha recabado, que toda la información que Agrifor México genera, es para ustedes. Así que si tú tienes necesidad de saber fertilizaciones, apoyo, alguna manera, algo que tú necesites, puedes enviarnos un mensaje y te hacemos llegar esto. ¿Les parece? También tenemos mucho regresando en el tema del maíz. Tenemos mucho problema. Muchísima gente nos ha escrito sobre un problema que empieza a gilotear, o antes de gilotear se empieza a poner completamente amarilla la plantita y pues ya no se logra, ya no cosechan nada. Entonces este es un problema pueden ser dos variantes. Puede ser una virosis causada por la chicharrilla, que en etapas muy tempranas, en etapas en las cuales nunca se previene un insecticida específico para ella, porque no hay, pero con controles sin duda alguna podríamos evitarlo. Y también podríamos ver que en la planta del maíz, en nuestro maíz, en las raíces, si tenemos pudrición, usualmente estas plantas presentan una pudrición. Si no hay pudrición, no hay de otra, es virosis, es por chicharrilla. Pero si en las raíces tenemos, si la partimos, hagamos de cuenta que tenemos la cañuela y la partimos exactamente a la mitad hacia las raíces y se ve como podrido, dañado, eso nos indicaría fusarium. Entonces, si tenemos fusarium, me voy aquí a mi pequeño tumbaburros para que vean más o menos cómo funciona. Si tenemos aquí fusarium, dice que podemos aplicar 500 mililitros de Tronos o 300 mililitros de Headline, que es un químico, ¿no? Entonces, si tenemos un problema por pudrición, lo más recomendable
es aplicar headline y después ya aplicar algo orgánico. Entonces, seguimos con el siguiente tema. Nos preguntaron específicamente por qué aplicar potasio en etapas tempranas de la cebolla. Mira, la cebolla es una planta que sin duda alguna se va a ir muy rápido. Desde que siembras tú el cebollín hasta que lo cosechas, máximo son 3 meses. Entonces, el desdoblamiento de los potasios para la planta son un poco lentos, son tardados, es un elemento de baja translocación. Sin duda es un macroelemento de los más importantes de nuestros tres: nitrógeno, fósforo y potasio. Pero también recordemos que el potasio es un superproductor de adenosintrifosfato. Lo que hace el adenosintrifosfato es que hace movible el fósforo en las plantas y hace que todo lo que hace este macroelemento que es el fósforo, como enraizar, mayor porte a la planta, aportación de nutrientes. Entonces, teniendo siempre el potasio en etapas tempranas, nos va a garantizar una fructificación mucho mejor. Sin duda alguna hay muchas personas que solamente el potasio lo ocupan para fructificar, entendible, es el macroelemento responsable de la fructificación y de los pesos, de los tamaños, sin duda alguna. Pero si también lo metemos en etapas tempranas, el potasio nos va a ayudar muchísimo a poder mover mucho más fácil el fósforo, que es el elemento de más baja translocación en nuestra planta. Por eso recomendamos meter fósforos desde tempranas edades. Por ejemplo, si tú aplicas un foliar 20-30-10, tú estás teniendo un potasio que te va a ayudar a mover un fósforo, que es de suma baja translocación. Entonces, es por eso que te recomendamos. Ahora, dato curioso del potasio es que es se me fue el nombre, es un regulador osmótico. ¿Qué pasa? Si tenemos muchísima agua en nuestra planta o en nuestra parcela, nos va a ayudar a sacarla, a que no se produzcan tantos hongos. ¿Por qué? Porque la va a jalar. El potasio necesita de muchísima agua, entonces va a regular osmóticamente nuestra plantita. Y si tenemos deficiencia de agua, que tenemos un estrés hídrico, pues nos va a ayudar también, como es un regulador osmótico, nos va a ayudar a que no se muera la plantita. Entonces, si no podemos aplicar agua, y te dicen, pues bueno, tienes un estrés hídrico, aplica aminoácidos, sin duda alguna es una buena opción, pero yo aplicaría potasio. ¿Por qué? Porque es un regulador osmótico. Toda el agua que tiene la plantita la va a hacer movible, la va a mover. ¿Para qué? Para que la planta siga viviendo. Entonces, eso es uno de los datos del por qué aplicar potasio en etapas tempranas en la cebolla y en cualquier cultivo. Tú quítate de problemas. Si se te inundó tu parcela, pues lo que yo te recomiendo es aplicar aminoácidos con potasio para poder salvar tu plantita. Semilla para cebollín, ¿cuál es mejor? Híjole, aquí me van a meter en un enredo, porque tengo un 50-50% de empresarios productores. Digo, me refiero a mí con mis compañeros, más bien tenemos un 50-50, que dicen que la carta blanca es mejor que la Cirrus, que otras. Entonces, realmente no se puede decir cuál es mejor y cuál es más adaptada a las zonas de Morelos. Sin duda, si las pones en las partes altas donde hace más frío, te van a florear mucho antes. Eso sin duda. Carta blanca y Cirrus. Deberías de buscar, si eres parte de la zona alta de Morelos, debes de buscar una variedad que sea adaptada a los fríos, porque son menos horas de calor, menos tiempo de luz en las partes altas. Entonces, carta blanca o Cirrus, ¿cuál es la mejor? Híjole, sin duda alguna, yo me iría un poquito más por carta blanca, porque no le entran tantas bacterias y hongos. Pero en rendimientos, Cirrus es mucho más bonita. Son mucho más finas, generan un poquito más de bola, y si entra un poquito de
de mucha agua, vamos a tener un problema con cirrus, lo hemos notado bastante, ¿no? Si tus suelos son arcillosos o si son barros por completo, yo te recomiendo que apliques una carta blanca, ¿no? Para que sea un poquito variado, no vayas a tener tanto problema. Aquí dicen, epazote, ¿cómo combatir la cenicilla? Mira, aquí tengo un tema muy específico con el epazote. ¿Por qué? Porque es una planta que es muy rápida. Es una hierba de olor y nos va... Y si tú aplicas un triazol, si aplicas ¿qué podría ser? Un tiabendazol, todas las familias de los triazoles que están indicados también para cenicillas, rollas y cosas así que son sumamente fuertes, no lo va a sacar la planta. Sin duda vas a tener un problema de toxicidad hacia el cliente, el consumidor. Sabemos sin duda que a mucha gente no le interesa, a muchos productores no les interesa enviar productos cancerígenos al campo, al consumidor final, a la mesa de la gente que es mexicana, que no entiendo sin duda alguna por qué pasa esto. Y cuando quieren exportar, si se lo va a comer alguien de Estados Unidos o de Canadá o de Japón, pues ahí sí se preocupan porque vayan inocuos y no echarle químico y producir orgánico, siendo cuando los mexicanos deberíamos cuidarnos a nosotros mismos. Pero ese es tema para otro video y como para 50 videos más de concientización. Yo te diría, aplica ácidos cítricos para poder controlar cenicillas sin ningún problema, no tienes problema de residualidad, puedes aplicarlo y cortar al instante, puedes hacer muchísimas cosas aplicando ácidos cítricos. En este caso, sin duda alguna es lo que te jalaría bastante bien. Puedes aplicar y cortar al instante, no hay fitotoxicidad. Y también ocuparías, si fumigas y asperjas con un tonel, puedes aplicar hasta medio frasquito de 120 gramos y te va a jalar muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hacen los ácidos cítricos es que al tocar los hongos, los secan, les quita su fuente de nitrógeno y lo seca por completo, y las esporas no se pueden mover porque quedan completamente secas. Entonces, eso es lo que yo te diría. Aquí dicen, diferencia entre fosfonitrato, urea, sulfato, nitratos, cuál conviene usar y cómo debo usarlos, cómo debo de emplearlos. Mira, un fosfonitrato, como su nombre lo dice, lleva fósforo y nitrógeno, que son los macroelementos que nos van a ayudar muchísimo al principio de cualquier cultivo. Es muy buen fertilizante, una fuente de nitrógeno y fósforo súper asimilable sin duda. Pero si tu cultivo es muy adepto a que se le peguen los hongos y las bacterias, bájale a tu felicidad del fosfonitrato. Igual lo mismo la urea y los nitratos. ¿Por qué? Porque son muy rápidos, y recuerda que un hongo y una bacteria se reproducen por la presencia del nitrógeno. Entonces, si estás aplicando nitrógenos a diestra y siniestra, pues obviamente vas a tener un problema de hongos y bacterias. Súmale a todo eso que no tienes defensas ya en el suelo que te ayuden a combatir, a mantener un poquito abajo todo el problema de los hongos, que tengas rizobacterias, que tengas por ejemplo micorrizas, que te van a ayudar a combatir poquito a poco todas estas bacterias que hacen tanto daño, ¿no? Al final de cuentas, si por ejemplo tú aplicas un sulfato, sin duda alguna también es muy bueno, pero si tienes un terreno que sea arcilloso o que sea un barro, va a ser mucho más difícil que sea asimilable, sin duda alguna. Entonces, yo también, no es que no sea asimilable, pero va a ser mucho más difícil el desdoblamiento por la cantidad de materia orgánica que se puede encontrar en esos terrenos. Entonces, en la cebolla, yo te diría, de inicio, puedes meter fosfonitratos y nitratos. Entonces, de inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque también la cebolla es un cultivo que necesita muchísimos puntos porcentuales de nitrógeno.
pero la gente le tiene muchísimo miedo a aplicarle también tanto nitrógeno por la cantidad de hongos y bacterias que se generan en el ambiente, ¿no? Entonces hay que hacer mezclas. Yo no te diría solamente aplica fosfonitrato, solamente aplica urea, solamente aplica sulfato. Habría que valorar. Estamos trabajando también en un paquete tecnológico sumamente interesante para cebolla de un amigo que tuve el gusto de conocer. Él está produciendo más de 80 toneladas por hectárea y estamos tratando sin duda alguna de llevarte esta tecnología a los campos de Morelos, que han sido muy faltos de estas tecnologías. Tenemos otra pregunta aquí: deficiencia de nutrientes en la tierra, ¿qué puedo aplicar? Esto es para una persona que nos preguntó sobre jitomate en invernadero y malla sombra. Dice que ya no se puede, ya no cultiva lo mismo, que si es mejor aplicarle a la planta o mejor aplicar algo a la tierra. Mano, yo te diría la siguiente pregunta: si tú sacas 30 toneladas de jitomate, ¿de dónde salieron? Las plantas no se dan en el aire, las plantas no comen solitas, las plantas necesitan de un medio y ese medio se llama tierra. Entonces, si tu respuesta fue salió de la tierra, pues mano, regrésale todo lo que le tienes que, lo que ya le quitaste, lo que ya te dio, que gracias a Dios, o en lo que tú creas que te pudo haber dado, pues hay que regresarle un poco al suelo. ¿Qué aplicar? Compostas. Mucha gente me dice, son orgánicos porque aplico abono de gallina crudo. Sí es muy bueno porque libera muchísimo nitrógeno que nos va a ayudar, pero ahí viene un gran pero por delante. Nos va a ayudar también muchísimo a la propagación de gallina ciega, que después nos va a ayudar también muchísimo a generar nemátodos, que también después te va a ayudar muchísimo a tener un gasto inmenso en tu cultivo. Entonces yo te diría, si vas a hacer las cosas, diría mi papá, algún día lo conocerán, o la gente que lo conoce, dice que las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, si tú vas a invertir en una composta o vas a tener una empresa agrícola de producción de jitomate, de pepino, de calabaza, yo te diría, invierte en una composta certificada. ¿Qué significa que esté certificada? Que no vengan patógenos, que no te genere hongos y bacterias que te van a generar un problema, un gasto mayor y que te van a afectar en tu rendimiento sin duda alguna. Y también vienen libres de huéspedes como la gallina ciega en específico. Entonces hay muchas opciones en el mercado que vienen certificadas, que no hay problema que las apliques. Y aparte de ser una composta certificada, también está regresando materia orgánica. Por ejemplo, Inge, tengo prohibido, me parece, de alguna manera hacer comerciales, porque esta plataforma de la cual estamos tú conmigo aquí tan cerquita, tiene prohibida la venta, tiene prohibido ofrecerte un servicio de parte de Agrifor porque es meramente informativo. Lo que queremos es que tengas una perspectiva diferente. Pero hay compostas que pueden tener hasta 2 billones de hongos y bacterias por cada gramo. Entonces la restauración de microfauna es altísima. Entonces, ¿cada cuánto debo de meter una materia orgánica? Preguntan también aquí los amigos de la Academia Agrifor. Cada ciclo. Si por ejemplo tu ciclo es de 9 meses de producción, pues acabas, si puedes rastrear, si puedes mover tu tierra, darle una aeración, das otra vez un poquito de materia orgánica. ¿Cuánto por tarea? ¿Cuánto por hectárea? Pues yo te diría que más o menos cuántos años llevas produciendo y lo que le has quitado. Sin duda alguna, en los estudios de suelo te viene cuánta materia orgánica y para tu cultivo cuál es la óptima. Entonces habría que alcanzar eso no en un solo jalón porque sería incosteable, es una inversión altísima, pero poco a poco ir regenerando un poquito esta microbiología súper interesante, ¿no? Si tienes alguna duda, escríbenos aquí, van a estar contestando y si yo las voy viendo,
con todo gusto puedo ir contestando. Así que si tienes una duda... Ay, mira, sí tenemos bastantes comentarios. Muy bien, gracias, dice Ricardo Flores. Hola, saludos. Sería bueno para devolver nutrientes al suelo sin afectar el suelo, tampoco que afecte el pH del suelo. Pues sería una materia orgánica, sin duda una materia orgánica certificada es lo que genera. No afectas pH del suelo, no cambias el entorno, así que sin duda alguno. ¿Cuál mezcla de fertilizantes adecuado para inicio de maíz, sorgo y cuál para la segunda? Para los que no llegaron, y me parece que espero que sigan bastantes aquí, ya son más de 150. Les comentaba, aquí tenemos un pequeño tumbaburros que generó Agrifor México a base de experiencia, a base de prueba y error. Aquí tenemos, y respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la mezcla de fertilizantes? Podrías aplicar 200 kilogramos de fosfonitrato, 200 kilogramos de DAP y 200 kilogramos de cloruro de potasio. Es lo que les decía al principio del video. Necesitas una fuente de potasio para hacer disponible el fósforo que vas a meter, porque estás metiendo un cabronazo de fósforo. Entonces, eso es lo que podrías hacer. Y en la segunda podrías meter 250 kilogramos de fosfonitrato y 200 kilogramos de potasio. Este plan, este tumbaburros, de alguna manera te va a garantizar un mínimo de 12 a 14 toneladas por hectárea. Entonces, si quieres obtener esto, depositas 1,500 pesos. No es cierto, son completamente gratuitos y son para todos ustedes, los hicimos con mucho cariño. Igual hay para cebolla, hay para ejote, va a haber para higo, va a haber para naranja, para todos los cultivos los estamos generando. No se avienten a pedirnos algo que seguimos generando. Por lo mientras tenemos de maíz, de cebolla y me parece que de jitomate lo están terminando mis compañeros agrónomos. Inge, ¿cómo certifico mi composta? Mándeme los datos por WhatsApp. Con todo gusto, con todo gusto. Lo más fácil para generar una certificación de tu composta podría ser OMRI, pero se necesita lotificar. Entonces, si no estás teniendo una producción muy alta, habría un cierto problema. A ver, dice, ¿hasta los cuántos metros sobre nivel recomendaría sembrar aguacate Hass? Depende de la variedad, porque tengo clientes que ya están a los 2,400, 2,600 y ya se les patina la flor, sin duda. Ya empiezas a tener problemas de que se te empieza a patinar la flor. Sería en ese caso Méndez, y hay una variedad, me parece que se llama Méndez mejorada, que ya aguanta esas alturas, pero para tener, a ver, sin duda se te va a dar, sin duda no va a haber problema de que se te dé, pero no vas a tener el mismo rendimiento que en las alturas en donde debería de darse. Estamos teniendo un poquito de problemas, un pequeño problemas. Aquí Pablo, saludos Inge desde Mexicali, Baja California, ingeniero Pablo Preciado, un abrazo, bendiciones. Jorge Medina, Inge, producto foliar para el llenado. A base de potasio, mira, mis compañeros se comunican contigo de inmediatamente, se comunican contigo para enviarte un poco más de información. ¿Recomienda sembrar aguacates en Michoacán? Abraham Hernández Cerón, pues yo creo que sí. Es la tierra del aguacate. Tendrías que ver en qué zona de ahí de Michoacán. Sin duda alguna, sembrar aguacate en Michoacán es, yo creo que el negocio, ¿no? Por ahora, el negocio de moda. Sin duda sí. Ricardo Flores, ¿son caros los costos? ¿En respecto a qué? ¿Alguna otra alternativa para no tener que aplicar composta y así poder fertilizar el suelo? Lucero, sí, tienes de 1,000 maneras, 1,000 opciones. Desde la Revolución Verde llegaron fertilizantes químicos,
pero si no quieres aplicar químicos o una composta, pues aplicar también un poco de desecho orgánico de lo que te va sobrando, de una cosecha pasada, te va a ayudar también a generar materia orgánica, que es de lo que se alimentan las plantas, pero eso no te va a generar un rendimiento muy alto, ¿sí me explico? Te va a generar una estabilidad en el suelo, te va a generar nutrición, sin duda alguna, pero no te va a dar ¿cómo se llama? Un rendimiento asazo, ¿no? Estamos teniendo un poquito de problemas aquí con con el internet, me parece. Les pido una tremenda disculpa si es que se quita. Voy a tratar de darle lo más rápido posible. A ver, entonces, ¿no es recomendable hacer nuestra propia composta? Sí es recomendable, José Luis, pero tendrías que darle un proceso bastante fuerte. Por ejemplo, lo que yo tengo de conocimiento de Siempre Verde, las compostas de Agrifor México, es que se tardan 9 meses en un proceso. Es mucho más complicado. Sin duda tu composta te va a ayudar bastante, pero no te va a generar un rendimiento asazo. Estoy teniendo bastantes problemas, no sé. Voy a tratar de volver a conectarme. No sé por qué está sucediendo esto. Tenemos bastante internet, pero bueno. Te ayudaría sin duda a tu propia composta, pero no sabrías cómo eliminar tantos patógenos. Por eso es el proceso de tantos meses. Pues bueno, Agriforme Costa Norte, saludos. Eh, Me parece que... Buenas noches, si me puedes pasar el de maíz, gracias, con todo gusto te lo envían. Aquí van a estar. Me despido porque estoy teniendo muchos problemas y sin duda alguna es molesto para ustedes que se esté cortando la transmisión. Les pido una disculpa. Vamos a tratar de mejorar un poquito aquí el internet. O no sé si es la plataforma de Facebook que está fallando. Vamos a tratar de irlo mejorando poco a poco. Pero bueno, estos tumbaburros van a estar disponibles, me parece, a partir del día miércoles, me están avisando. A partir del día miércoles van a estar disponibles para todos ustedes. Son guías, son guías básicas de alguna manera. No es lo mismo sembrar un maíz adaptado para la zona de Cuautla o para la zona de Yecapixtla, que un maíz adaptado para la zona de Azochapan. También por las tierras puede cambiar los rendimientos, pero son básicos que sin duda alguna nos están ayudando muchísimo. Pues bueno, mis empresarios productores, les mando un fuerte abrazo. Espero de verdad que sigamos teniendo esta comunicación, que nos veamos cada vez, seamos muchos más. Si eres parte de la Academia Agrifor, te doy las gracias por seguir este proyecto de aprendizaje. Es la manera en la cual Agrifor México te puede acercar información completamente gratuita, la cual todo el mundo ha querido ocultarte. Así que si no eres parte de esta Academia Agrifor, envía un mensaje y automáticamente estás dado de alta en esta Academia Agrifor. Beneficios: todos los videos que se suben a las plataformas te llegan mucho antes. Tienes preferencia en respuesta, tienes preferencia en muchísimas cosas. Tienes sin duda alguna la información disponible siempre y cuando haya un respeto, porque hemos tenido ciertos problemitas con gente que se malentiende, que piensa que es una obligación, y sin duda alguna nada está obligado en esta vida, ¿no? Entonces les doy las gracias a la gente que pertenece a la Academia Agrifor. Les mando un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Agrifor México. Sé que mucha gente piensa muchas cosas, pero somos un gran equipo que generamos todo esto. A mí me entregan un papel para yo poder estar aquí hablando como merolico, pero sin duda alguna hay un gran equipo, un gran esfuerzo, una gran sinergia de empresas también aliadas para poder seguir consiguiendo la mejor solución e información para ti. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, pasa una excelente noche
y que inicies esta semana y que puedas alcanzar todas tus metas. Un abrazo, bendiciones y muchas gracias por conectarse. Saludos.